Hola Raúl, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pancho? Aquí estamos en España, Muy bien, muy bien. Y exactamente en España, ¿dónde te encuentras, en Raúl? una ciudad del norte de España, limítrofe con Francia, que se llama Huesca. Sí, sí conozco, he estado por allá, hay muchas fresas y berries por allá, estuve un par de años ahí en esa región, muy bonita por cierto. Muy bien. Pues Muy bien, próxima a Zaragoza, que es la gran ciudad más próxima, y pues bueno, es una zona que tiene el norte, tiene montaña, nieve, esquí, tiene una zona baja, pues que es prácticamente desértica, pues tiene una gran variedad de paisaje. bien, y para que las personas que nos escuchan allá en España, que seguramente que lo van a escuchar, yo estoy en Guadalajara, México, que es el origen del tequila, que seguramente alguien va a decir, ya sé dónde es Guadalajara. Entonces yo desde acá estoy bueno, muy contento de tenerte aquí y te agradezco mucho tu espacio. Y déjame decirte algo, estoy muy interesado en tu historia. La verdad me ha impresionado y bueno, quiero saber mucho de ti y seguramente que tienes algo muy interesante que compartir sobre todos estos temas de principios de autogestión. Bueno, pues tú pregunta y si algo sé lo contestaré. Bien, perfecto. Bueno, como todos mis invitados, para ti, ¿qué es la autogestión, Raúl? ¿Qué interpretas tú? Bueno, pues la verdad es que me cuesta mucho hacer una definición o dar una definición, ni me planteo dar una definición. Pues para mí la autogestión es, mm, de alguna manera, dar autonomía ¿eh? Sobre una base de confianza ¿eh? Para que las capacidades y las habilidades y la pasión de la gente se ponga al servicio del propósito, pero cada uno de alguna manera con su estilo, ¿no? Eh, pues esa autonomía y esa autonomía, pues claro, teniendo muy claro pues que pues sí que puede producir más productividad, más compromiso y en consecuencia más satisfacción de la gente, mejor servicio, más fidelidad de los clientes, eh, normalmente más rentabilidad, digo normalmente, aunque no tiene por qué ser así, aunque también es verdad que tiene sus riesgos, Sí, porque ya hablaremos de esos temas de los riesgos que que hablábamos tiene un sus poco. riesgos, ¿no? Pero vamos, yo creo que es de alguna manera poner, mm, poner el foco más en las personas y menos en la jerarquía y en la norma más estricta y en muchas actividades pues hay un gran margen pues para dar autonomía y no solo autonomía sino también mayor también libertad a la hora de hacer las cosas porque insisto que cada uno tiene su estilo. ¿Vale? Ya, bien, 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 bien eso y sobre todo esta parte que cada quien tenemos nuestros propios estilos. Y algo que se me pasó preguntar inicialmente, que luego me dicen, ¿por qué no le preguntas a los invitados a qué se dedican, cuál es su giro y cuántos colaboradores son? Y me gustaría que seas específico porque sé que te dedicas yo, pero a la hora de uno escucharlo es medio, pues tu negocio es algo muy disruptivo, muy interesante y la verdad, pues cuéntanos un Mira, poco de Evoca. nosotros nos dedicamos a... Nuestros clientes son principalmente empresas, instituciones, despachos, hospitales, centros de formación, y lo que hacemos es diseñar, equipar y atender los espacios de descanso, con el objetivo de que además de espacios de descanso, pues se conviertan en lugares, en sitios de relación informal y podríamos decir como, pues igual que se dice de algunas cafeterías, como un segundo espacio dentro de la propia empresa, ¿no? En el que se trabaja también, pero se trabaja de otra manera. Nuestra fuente de ingresos principalmente
son el coste de los servicios que prestamos en esos espacios, ¿no? Que diseñamos y equipamos, ¿eh? Pues el café, los bocadillos, las bebidas, las pastas, pues bueno, el agua, los productos pues que se consumen pues para reponer fuerzas y energía, ¿no? Y esa es nuestra actividad. Tenemos una peculiaridad relevante y cada vez más relevante, es que el café que utilizamos lo seleccionamos en origen, lo importamos y nos lo tostamos nosotros mismos. Tenemos un tostadero propio con el objetivo pues de garantizar una trazabilidad absoluta. Son productos ecológicos, certificados, comercio justo, y nos gusta pues poder ofrecer productos de altísima calidad de café con costes bastante contenidos, y hace unos cuantos años se nos ocurrió pues que nos podía ayudar el hacer todo el proceso del café desde el origen, ¿no? Lo compramos a los finqueros y hacemos todo el proceso y lo tostamos nosotros. Y es algo que nos da muchas satisfacciones, ¿no? También hemos empezado una pequeña línea que vendemos algo de café, pero es muy incipiente, ¿eh? Trabajamos aquí pues unas 50 personas, ¿eh? Y tenemos, porque la gente se sitúe, un volumen de operaciones antes del COVID, porque ahora estamos en un momento un poquito raro y no nos hemos recuperado del todo, pues de unos 6,5 millones de euros, más o menos. Ya. Pues muy interesante. Y ese es el perfil nuestro, ¿no? Somos una compañía ya con años, porque tenemos 40 años, sí, ¿no? 40 años. Claro, claro, sí, pues ya es, no antigua, pero ya sí, de 4 décadas. Claro. Raúl, ¿cómo llegas tú a esto de la autogestión? ¿Qué te inspiró? ¿Qué te movió? ¿Cómo llegas tú? Mira, Pancho, yo he trabajado siempre aquí. A mí cuando me preguntan y me dicen, bueno, y me hablan de cuál es tu trayectoria empresarial, y dije, pues yo nací aquí, porque solo he trabajado aquí. Esta compañía la fundé con 17 años y sigo en ella, ¿no? Y siempre pues he tenido cierta inquietud, lo personalizo, pero aunque lo personalice, es decir que muchas personas me han acompañado en esa inquietud y en ese proceso, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es más propio decir que siempre hemos tenido pues una inquietud de, pues, oye, a partir de una cierta insatisfacción, de que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Que esto no es redondo, que esto no funciona, que es muy ineficiente, que estamos desaprovechando muchas capacidades por el camino. No estamos exprimiendo las satisfacciones que esto puede dar a muchas personas. Le estamos hurtando a los clientes muchas oportunidades de mejor servicio. A nuestros proveedores estamos también se están perdiendo un mayor desarrollo, podemos conseguir un mayor impacto en nuestro entorno. Pues a partir de cierta insatisfacción en que lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, pues oye, algo hay que cambiar ahí, ¿no? Ese gusanillo, siempre lo hemos tenido, a todos nos pasa. Siempre hemos tenido, pero también es verdad que en los últimos años sí que se había ido acentuando un poco oye, que esto no puede ser, que no puede ser. Una gran falta de fe en los modelos tradicionales y en cómo se gestionan normalmente las empresas, ¿no? ¿En qué año fue cuando empiezas a decir? Oye, pues mira, yo creo que es como una especie de un crescendo, es un crescendo, y yo creo que empezamos a tener hubo un cambio relevante como en el año 10, pues que tomamos como una especie de decisión, no solo de gestión, sino de vida, de relaciones con el entorno, de clientes. Fue un poco decir, oye, mira, vamos a
a ser como nos da la gana. Y al que le parezca bien, que le parezca bien, y al que no, que se dé un paseo. Como dicen ustedes allá, que le den no sé por dónde, pero bueno, entonces, vamos a omitir esa parte. De manera consciente, pues hicimos como una especie de acto de liberación, ¿no? Como, oye, vamos a actuar de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí, pues se empezaron a cambiar bastantes cosas, pero a partir de una empresa que ya era poco normal, ¿eh? Era una empresa que siempre ha sido una empresa especial, ¿eh? Y una organización especial, ¿eh? Pues empezamos a cambiar bastantes cosas, ¿eh? Fue un proceso, ¿eh? Me cuesta definir años y pues a partir en el 10 cambiamos la marca, que antes teníamos un nombre diferente, poco después también nos cambiamos de instalaciones, son instalaciones pues que nos permiten trabajar más a gusto. Algo después pusimos en marcha una política de participación en resultados económicos de toda la compañía. Nosotros repartimos del resultado financiero el 20%, del resultado económico de la compañía el 20% entre toda la plantilla, a partes iguales. Partes iguales. A partes iguales. Eso es, en la ley en España, ¿cuál es el reparto de...? No, en ninguno, no hay que repartir nada. En México sí, es el 10%. En España, es obligatorio. En España no hay la norma, la ley no establece nada y es poco habitual que se haga un reparto de beneficios. Claro. Sí que existe el concepto de paga extraordinaria, pero no conecta en realidad en nada con el resultado, ¿no? Sí, claro, más. Sí, sí. Pues bueno, llegó un momento en el que empezamos a explorar, pues bueno, oye, ¿y qué se está haciendo por ahí, no? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo se están organizando, ¿no? Hubo un punto de inflexión relevante que fue con la lectura del libro de La Luz, que lo tengo aquí. Sí, buenísimo. Sí, pues que la lectura, que es un libro muy inspirador, pues claro, ves casos en los que realmente las cosas se hacen de otra manera. Y dices, hombre, pues si alguien lo hace de otra manera, será que se puede. Claro. ¿No? Dices, bien. Y lees casos en los que las cosas se hacen de otra manera, de manera bastante radical. Aparte. De manera muy distinta. Bien. Sí, también es verdad que el Frederic al que no tengo el gusto de conocer, se tiene que dar la vuelta. Se tiene que dar la vuelta al mundo para encontrar 8 o 9 empresas. Lo que también quiere decir que hay muy pocas organizaciones haciendo las cosas de manera radical, de manera diferente, y que hayan sobrevivido. En realidad son muy pocas. Pues bueno, de la lectura del libro, pues vimos, oye, pues que llegamos a la convicción de que era buena idea iniciar pues un camino y empezamos a curiosear, a husmear, a leer más. Exploramos qué se estaba haciendo en España, hablamos con la gente de K2K, no nos convenció su modelo, y al final llegamos a la conclusión de que una buena herramienta para nosotros podía ser la holacracia. Porque tú estabas buscando en esta herramienta el cómo, ¿verdad? Sí, básicamente, a ver, nosotros tenemos la convicción, la idea, ¿no? de cambiar cosas y en cómo nos organizamos y cómo hacemos y, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? Sí, queremos cambiar la manera en que nos organizamos, ¿no? Y al final en la holacracia, para una empresa como la nuestra, que es una empresa que siempre ha sido un poquito, pues ha sido bastante caótica, ¿no? Es como muy poca estrategia, mucho dejar fluir, muy pocos protocolos, sí, muy pocos protocolos, muy pocas normas. Yo qué sé, para ilustrar esto de pocas normas, nosotros teníamos hasta un concepto interno que lo llamamos flexinorma.
Flexinorma. Es decir, bueno, Ya me imagino. esto es una norma, pero por sus características la vamos a llamar flexinorma. Es como una orientación, ¿eh?, de cómo creemos que se debe hacer una determinada cosa, pero que tampoco te la cojas de manera muy rígida, porque a lo mejor tú lo puedes hacer mejor de otra manera, ¿no? Claro, claro. Pues a eso lo llamamos flexinorma. Pues al final, por el tipo de empresa que éramos, y pues vimos que una metodología, una herramienta como la holacracia, nos podía ayudar a ordenar un poco el proceso y las relaciones y cómo montábamos esto, ¿no? Me gustaría interrumpirte ahí, Raúl, porque me interesa ¿podrías definir la diferencia que tuviste cuando analizaste el estilo NER, cuando viste empresa Steel o otro tipo de organización? ¿Qué viste la diferencia? ¿Tú te fuiste por holacracia, por un tema de estructura, de orden, que iba a ser un contrapeso, un equilibrio en tu organización? ¿O qué le vistes a aquellas otras? Hombre, que por no ejemplo, te gustaron? Por ejemplo, del contacto que tuve con NER, que fueron algunos intercambios de información y un encuentro personal que tuvimos, y algunos vídeos que vi y lecturas que hice de su modelo, conocí también alguna empresa que lo aplicaba, pues te podría decir que no me encontraba cómodo. Tal vez es un modelo excesivamente dogmático para mi gusto, que a lo mejor luego muy de cooperativa, muy con una especie de modelo de, oye, pues tú tomas aquí una decisión, nos lo dejas a nosotros y nosotros aquí montamos una pseudo cooperativa, ¿no? En la que una de las normas es que no se puede despedir nunca a nadie, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que algunas veces no solo se puede, sino que se debe despedir a gente. Y nos pasa. Claro, desafortunadamente, no sé si me explico. Sucede. Lo estupendo es que nunca haga falta por ninguna razón, ¿no? Pero lo encontré demasiado dogmático, ¿no? Yo, como esto es una tertulia entre amigos, te diré que en confianza a mis amigos les dije, esos de NER son una guarida de comunistas. Perdón, me da risa por el mensaje, pero no pero entiendo tu interpretación. Con mucho cariño, porque son gente que despiertan cariño, claro, pero yo no me encontraba cómodo con su modelo, no me encontré cómodo con su modelo. Claro. Y sí, son extraordinarios, la verdad, hacen muy buenas cosas. Y lo entiendo y lo sé por qué lo digo, y no quisiera que se interprete como un rechazo, ¿no? Al contrario, ¿no? Por eso fue la pregunta, y gracias por tu honestidad y transparencia, que lo que busco, como te lo comenté, es que pues compartir cosas de que se... Oye, están haciendo una gran labor, y para muchas empresas es un modelo fabuloso, y ya te digo que me despiertan pues cariño, pero yo pensé que no me encontraría cómodo, incluso personalmente, ¿no? Bien. Pues es de alguna manera es una organización que cuestiona también, si voy a temas de fondo, cuestiona el capitalismo. Yo no cuestiono el capitalismo. Lo que entiendo porque entiendo que el capitalismo de verdad está más cerca muy cerca de mis ideas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que hay mucha perversión del capitalismo y mucha manipulación del capitalismo, sí, y mucho oligopolio, y mucha influencia política donde no la debe haber, y mucha compra de influencia, pero cuando dejas las cosas en su sitio, y que es relaciones libres entre productores de productos y de servicios y consumidores, y el libre tiene mucho alcance, pues entonces todo eso funciona bien. Entonces yo en ese modelo creo, no lo cuestiono. Lo que sí que entiendo, que las relaciones entre las personas y la forma en que se organizan las personas en las empresas tiene que cambiar. Eso sí que lo tengo muy claro.
Eso sí. Que por eso estamos aquí, que es parte de lo que nos une. Y bien. Entonces vimos que la holacracia era como, por decirlo de una manera, era una herramienta, una guía, algo que nos permitía ordenar las cosas, para simplificar un poquito algo que teníamos que iba a ser muy complejo. Claro. Y dice, oye, pues ya, como esto va a ser difícil, pues pensamos que llegamos a la conclusión de que nos venía bien pues un modelo de, oye, pues esto lo hacemos así, esto lo organizamos así, existen estas figuras, esta forma de gestionar las tensiones, los círculos, los roles, tenemos una buena herramienta para ponerlo todo limpio, los proyectos, los indicadores, pues nos pareció que nos podía ayudar, ¿eh? Y a partir de ahí indagamos algo sobre la holacracia. De la holacracia habla La Luz también en su libro. Sí. También es verdad que muy poco, y de una manera muy ligera. Vimos que la holacracia en España era una absoluta desconocida. Había un par de empresas que utilizaban la herramienta cuando nosotros lo empezamos. ¿En qué año fue esto, Raúl? Pues yo creo que nuestros primeros movimientos, ahora estamos, a ver que me sitúe, 20, 19, yo creo que fue en el 18. Entonces, a partir de ahí empezamos a investigar, a mirar, vimos que en España pues tampoco había prácticamente experiencia, en Europa había poca, muy poca. Más acá en América, sí. ¿no? Había muy poquita, y al final pues decidimos contar con un colaborador, que encontramos una empresa francesa que uno de sus consultores hablaba español, pues decidimos contratarlos para que nos apoyaran en un cierto entrenamiento inicial y en el arranque, que es lo que hicieron, que fue un acierto tomar esa decisión porque pues de alguna manera pues facilitó el proceso, lo agilizó, lo ordenó. Entonces empezamos en el verano del 19, algo antes del verano del 19, fueron los primeros contactos. Se empezó con formación en el verano del 19, tuvimos varios meses de formación de unas cuantas personas. Una de las personas del equipo la mandamos a Holanda, una semana de formación, que es el que más ha liderado todo el proceso después, desde el punto de vista, podríamos decir, práctico, y de la herramienta. Y se creó un primer círculo de pilotaje del proyecto, de personas formadas en la herramienta, y el despliegue al resto de la empresa se empezó en enero del 20. Antes de pandemia. Antes de pandemia, muy poquito antes, y se empezó respetando un poco pues lo que recomiendan los que conocen mejor la herramienta, respetando más o menos la estructura que había en la empresa, y transformando los departamentos en círculos, y luego ya sí que a partir de ahí pues se han ido creando círculos y organizando los diferentes círculos de manera que ya no es coincidente con los antiguos departamentos. En alguna medida sí, pero en otra no. Nos cogió la pandemia en pleno proceso. Eso nos descolocó unos cuantos meses, algo. Yo creo que lo que habíamos hecho, aunque no fuera mucho hasta la fecha, hasta que vino el confinamiento, fue de utilidad, porque de alguna manera se había empezado a sembrar ya una semilla de que era necesario pues autogestionarse más y utilizar más libertad en el ejercicio de tu responsabilidad y también más responsabilidad. Nos ayudó, aunque no estuviera hecho el despliegue. Y llegamos al verano, ya decidimos que había que retomar de nuevo pues un ritmo de despliegue, y actualmente estamos aproximadamente como a un 60% el despliegue. No está al 100%.
¿eh? No, no, y déjame decirte que pienso que nunca va a estar al 100%, como dicen ustedes, porque hasta ahorita yo no he visto que el porcentaje, uno avanza, pero no ves el final, ¿no? O sea, se lleva tiempo y es un proceso lento y la verdad no creo que esto termine nunca, ¿no? Pero bueno, esa es mi interpretación muy personal. Y en este tema de la holocracia, para que la gente, porque el modelo, como tú bien lo dices, no es muy conocido. ¿Cómo pudieras definirlo para que le quede claro a la audiencia cómo es la estructura y cuáles fueron los pasos que hicieron Sí, así? mira, es una... Al final, pues la holacracia es simplemente una pues, tecnología de organización, un modelo de organización, que lo que organiza es la tarea, no las personas. ¿Eh? Entonces, se focaliza en organizar la tarea. Y utiliza, pues hay algunos elementos muy relevantes dentro de la holacracia que son, al final podríamos decir que cogemos todo lo que se hace en la empresa y lo partimos en trocitos que son roles, ¿eh? Por decirlo de alguna Roles y manera, claro, responsabilidades. que son roles que tienen un propósito, pues unas responsabilidades, unos límites, también puede tener, ¿eh? En su autonomía, y esos roles los puede ocupar una persona, ¿eh? O varias personas pueden ocupar un rol, ¿eh? También. Y lógicamente una persona puede tener varios roles, que es lo normal, como te puedes imaginar, porque está todo mucho más desmenuzado que lo que normalmente estaría en una empresa la asignación de tareas, ¿no? Y esos roles, cuando su complejidad es tal que no los puede ocupar solo una persona y hay que desmenuzarlo en más trocitos, por decirlo de una manera, pues se convierten en círculos. Y esos círculos, pues forman parte de esos círculos, hay varios roles que ocupan varias personas, ¿no? Esos círculos son los ámbitos de trabajo más cotidianos de cooperación entre personas, y se organizan, tienen pues la holacracia pues te facilita pues unas pautas muy claras de cómo organizar la vida de esos círculos, tienen dos tipos de reuniones, dos formatos de reuniones, podríamos decir holocráticos, que son las reuniones tácticas, que es para hablar de asuntos operativos, tácticos, y lo que son las reuniones de gobernanza, que son para tomar decisiones sobre cómo se organiza ese círculo, ¿no? Qué roles crea, qué responsabilidades tienen los roles, qué políticas tiene, pues ese tipo de cosas. El círculo tiene un lead link, que es una figura pues, que no es por elección, sino que el lead link lo nombra el círculo superior que contiene ese otro círculo, por decirlo de la manera. En una empresa como la nuestra, yo soy el lead link del círculo más grande, y nombro los lead link de los círculos más pequeños. Y luego, si esos círculos tienen si esos círculos tienen dentro de otros círculos, pues lo nombraría el lead link superior a El ese círculo. siguiente círculo. Exacto. Como nosotros somos una empresa pequeña, pues tampoco hay círculos dentro de círculos, ¿no? Salvo el principal y otros que hay dentro. Pero una empresa grande normalmente habrá bastantes círculos contenidos unos en otros. Sí que tiene pues unos puestos clave que son elegidos de manera democrática dentro del círculo, que son el secretario y pues como podríamos decir, el que organiza las Reuniones. reuniones, el que da la palabra, pues esa figura. Es una tecnología que aprovecha muy bien, a mí es una cosa que me gusta mucho, la potencia positiva que tienen las tensiones. Eso a mí... Y aquí en las tensiones me gustaría que también expliques un poco de las tensiones, cómo las manejan ustedes y cómo les va, porque las tensiones todo el mundo piensa que es algo malo, ¿no? Y no sabemos que es algo, una oportunidad para corregir, pero
Pero hay personas que dicen, bueno, ¿por qué detención? Esa palabra, cuando menos en México, tiene mucho peso, ¿no? Negativo, no positivo. Y me gustaría de ahí Claro, que nos des algunos normalmente, ejemplos, ¿no? claro, en una organización tradicional, con un modelo tradicional de gestión, normalmente las tensiones son fuente de disgusto, de conflicto, de malas relaciones entre las personas. Las tensiones producen normalmente en las organizaciones cosas negativas. Yo creo que la holacracia lo que facilita es que las tensiones estén al servicio del bien en vez de al servicio del mal, ¿no? Al final una tensión, oye, pues no es más, la tensión no es más que la diferencia que hay entre lo que donde uno cree que debería estar algo y donde percibe que está, ¿no? Claro, dice, oye, yo creo que esto debería ser así y resulta que es así, ¿no? O está allá y yo creo que tendría que estar aquí. Claro, cuanto más alejado está la percepción de lo que uno cree que tendría que ser, lo que percibo de lo que creo que tendría que ser, pues cuanto más alejado está, tú imagínate que esto es lo une una goma, pues más energía hay, más Claro, tensión, ¿no? por supuesto. Pues esta energía que hay en las tensiones, que hay en ese decalaje entre lo percibido y lo que uno cree que debería de ser, esa energía, la holacracia, yo creo que sí que tiene mucha capacidad para poner al servicio del bien. Porque las tensiones se fomenta de una manera sistemática que se pongan de manera transparente, se presenten a los demás de manera transparente, y se hable abiertamente de las tensiones, y al final esas tensiones, por decirlo de una manera, están generadas por la acción de roles que ocupan personas, y pues bueno, al hablar francamente sobre esas tensiones y al buscar soluciones en las que se esté de acuerdo para resolver esas tensiones, pues bueno, pues se libera mucho, se libera muchísima energía positiva, ¿no? Al servicio del propósito de que todo funcione mejor. Y claro, al final, pues una reunión holacrática pues va básicamente de vernos y ver cómo estamos y con qué ánimo llegamos a la reunión, va de repasar los indicadores clave de las diferentes tareas, cosas, proyectos, cosas que pueda tener entre las manos los roles que ocupan, que están en ese círculo, va de repasar los proyectos como están, y va de lo que llamamos procesar tensiones. Y en ese procesar tensiones, pues se está facilitando que la organización avance de una manera muy evolutiva y de una manera muy natural, ¿no? Y es una parte que a mí me gusta especialmente, ¿no? Como, pues, oye, tienen su espacio, en un espacio entre iguales, que es otra de las cosas que nos brinda la holacracia, además en eso nosotros somos podríamos decir que somos, hemos intentado poner un plus un plus de cuidado en esa relación entre iguales dentro de los círculos, ¿no? Nos reunimos en un círculo físicamente, que es un círculo. Los monitores para proyectar los tenemos bajos para que podamos vernos las caras. Claro. Nadie tiene una posición de poder. Y entendemos que además fomentar esa relación entre iguales, es decir, oye, aquí en el círculo todos somos iguales, ya sabemos que por mucho que queramos hay posiciones de poder, de influencia, eso es inevitable, ¿no? Pero sí que hacemos un esfuerzo en que esos encuentros, esas reuniones, hacemos el esfuerzo de que todo el mundo se sienta con igualdad de libertad de exponer, de plantear sus tensiones, de entender, de preguntar, de saber, porque entendemos, pues bueno, que es algo importantísimo para que el proyecto nuestro pueda
pueda funcionar, ¿no? Y bueno, además se descubre, claro, al jefe, en una organización tradicional, al jefe es muy fácil engañarle. A mí contarle una milonga a tu jefe es muy fácil, porque sabe lo que sabe, ¿no? Hostia, a tus compañeros es muy difícil, ¿eh? Sí, A tus ahí compañeros, cambia a ese tus rol. compañeros es muy difícil engañarles. Sí, No, al jefe no les sí. puedes contar una milonga, una historia, porque te ven a la primera frase que estás vendiendo una moto, ¿no? Entonces, si se consigue una participación entre iguales, eso construye una relación con mucha más sinceridad, ¿no? De que la gente pues dice que lo que piensa, pero hay que conseguir que se sienta segura cuando lo dice, ¿no? Que no esté realizando un deporte de riesgo diciendo lo que piensa, ¿eh? Bien, Raúl, me gustaría que pasemos a esta parte de que te decía, tú como fundador, como presidente, y que llevas este liderazgo y que llevaste la iniciativa de esta parte que no te movía. Me gustaría que nos cuentes un poco de ti, de cómo te va cuando ves situaciones de riesgos, cuando sabes que tienes que escuchar la opinión de todos y tú tienes la solución, cuando nos sucede que imponemos nuestro poder, aunque no queramos, pues esta autoridad de accionista, del CEO, del presidente, pues a lo mejor tú ya te la quitaste, a mí me cuesta trabajo porque ya acepté que eso es así, pero quisiera que ya entremos a esta parte de tus experiencias, de tus vivencias, de lo bueno, de la parte oscura, o sea, ¿cómo es que vivimos esta situación y que también generamos ansiedad? Y somos vulnerables, igual que cualquier organización, y hay errores. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué se te viene a la mente como decir, mira, te voy a contar un último caso y por ahí? A ver, yo creo que eso, al menos mi experiencia, ¿no? Y entiendo que a lo mejor no sirve para todos. Yo creo que un proceso de este tipo hay que afrontarlo con pragmatismo. Bien. Mira, a mí me gusta explicar que la gente, todos los que trabajan en una empresa, todos, desde el primero hasta el último, en sus vidas fuera de la empresa, hacen cosas complicadísimas. Sí. Y toman decisiones de grandísimo alcance. Deciden qué hacen con su vida, han decidido qué estudiar, qué no estudiar, han buscado una pareja o han decidido no tenerla, la han conquistado, han organizado su vida, se han comprado una casa o la han alquilado, la han elegido, equipan su tal, la amueblan, autónomos totalmente. gestionan sus suministros de alimentos, educan a sus hijos, deciden tener hijos, los llevan al colegio, las cuidan de sus padres, evalúan las diferentes opciones políticas, votan, cooperan en organizaciones de todo tipo. Es decir, hacen en sus vidas cosas muy complicadas y las hacen sin un jefe. ¿Qué pasa? ¿Que entran por la puerta de la empresa y se vuelven estúpidos? ¿O qué? Yo no me lo creo. Entonces, yo creo que para alguien que viene de una posición de dirección y que quiere impulsar estos procesos, yo lo que le recomendaría es pues que piense con cierto pragmatismo y diga, a ver, según cómo yo actúe, ese montón de capacidades de este montón de gente que hace un montón de cosas complicadísimas
y las hace de manera exitosa, meterán la pata como todos la metemos, pero al final sacan adelante sus vidas y saben tomar muchísimas decisiones y en gran medida de manera exitosa. Oye, pues según cómo yo actúe, ese montón de capacidades los voy a poner al servicio de nuestro propósito o no. Elige, ¿no? ¿Qué quieres? Todo eso al servicio de lo que pretendemos conseguir, que además va a redundar también en una mayor felicidad, satisfacción, en una mayor plenitud de todas esas personas, y eso a su vez se va a retroalimentar todo. ¿O prefieres seguir con un modelo de que yo soy Dios, claro, y no me equivoco y lo sé todo de todas las materias y en todos los momentos y todos los países y todas las disciplinas, y luego tengo aquí unos semidioses que son pues como unos subdirectores o mandos intermedios o lo que sea en función del tamaño de la empresa, que a su vez también tienen un vasto conocimiento sobre todo, y ese que compraba su casa, la amueblaba, buscaba pareja, gestionaba niños, padres, colegios, pinturas y tal, entra en el almacén y solo sabe mover las cajas del sitio al sitio que tú le dices, ¿no? Y en el número que tú le dices, y las va a poner donde tú le dices, porque claro, es un tío que no tiene capacidades para otra cosa, Pues bueno, si tú esto lo miras con un mínimo de sentido común, te das cuenta en lo importante que es actuar de manera que facilite que todo eso fluya. Y según cómo actuemos, fluirá o no fluirá. Sí. Y eso depende más bien del líder, del fundador, que fluya esto, o depende de todo. ¿Dónde inicia ese fluir? Yo creo que depende de todos, pero depende de todos en un... A ver, si tú quieres que los que te rodean actúen de una determinada manera, podríamos decir, el ejemplo no es que sea lo más importante, es que es lo único importante. Todo lo que no es ejemplo simplemente es un bla, 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 bla. Claro, incongruencia, falta de coherencia y... Entonces, ahí lo importante es el ejemplo, ¿no? Y si el ejemplo existe, aunque tenga sus lagunas y tenga sus imperfecciones, pero si va yendo por el camino que tiene que ir, pues al final todo eso se va expandiendo como una mancha de aceite, ¿no? Y lógicamente todo eso, pues hay pilares muy, muy, muy críticos y muy importantes. Por ejemplo, estos días hablábamos aquí en nuestra organización sobre confianza, ¿no? Pues al final, si alguien me preguntara, oye, ¿qué es el elemento más crítico para que todo esto funcione? Pues es la confianza. Definitivamente, ¿no? Sí, para mí es la confianza. Al final la confianza es como el pegamento que nos une a las personas, ¿no? Si hay confianza, pues sobre eso es muy fácil construir cualquier cosa, Pero ya sin confianza, pues... Va restando, ¿no? Y más en un tema de transparencia y honestidad, donde las cosas tienen que fluir y tienen que ver conversaciones, pues, directas. Pero una confianza, entendiendo la confianza, más allá que la confianza estrictamente profesional, de que uno es ¿A qué te refieres concretamente? Es algo profundo, es algo profundo. Con esta confianza, ¿a qué te refieres con este tipo de confianza que hablas? Pues hombre, yo puedo tener un compañero sobre el que me puedo preguntar, y él se puede preguntar sobre mí, lógicamente. Oye, ¿tú tienes la confianza para encargarle tal tarea? ¿Tienes confianza profesional? Dice, sí, lo que le encargo lo hace razonablemente bien, confío en él, muy bien. Pues yo qué sé, pregúntale también, bueno, ¿y tú le confiarías la administración de tu dinero? Y ahí está ese nivel de confianza que te refieres. Yo entiendo que hace falta algo más que confianza profesional, hace falta confianza personal, ¿no? Confianza personal, me gusta esta parte, cómo lo interpretas y cómo lo vives,
porque sí hay una diferencia. Y sobre todo muchas veces uno también, si confías de ti mismo y confías en los demás, ¿no? Entonces son otros tipos de confianza, al menos así lo vivo yo y te lo quiero compartir. Yo también digo, yo confío en mí mismo y confío en los Claro, demás. conecta con la confianza también, pues el entender pues que las personas, lógicamente, nos equivocamos. Nos equivocamos porque nos equivocamos a la hora de medir consecuencias, nos equivocamos a la hora de definir una estrategia, nos equivocamos a la hora de utilizar una determinada herramienta para resolver algo, nos equivocamos a la hora de decidir algo, desde el punto de vista práctico a la hora de definir un precio, a la hora de calcular un coste, a la hora de comprar un equipamiento porque pensamos que a la hora de hacer una estrategia comercial, las personas nos equivocamos. Todos los días. Claro, igual que para estar vivos y sanos mentalmente tenemos que ser razonablemente tolerantes con las equivocaciones propias, porque si no terminaríamos locos, tenemos que entender que cuando a los demás les das autonomía y mayor libertad de actuación y les dejas claro cuál es el marco, si es que hay un marco, y hablas con transparencia y confianza de cuál es la responsabilidad de cada uno y qué importancia tiene ser consecuente con esas responsabilidades, pues bueno, por supuesto que nos vamos a equivocar. No solo eso, sino que es tremendamente preocupante que la gente no se equivoque. Porque si las personas no se equivocan, significa que no tienen el grado suficiente de confianza y autonomía como para tomar caminos y adoptar decisiones con cierta dosis de riesgo. Ya, y en esta parte entonces, el que la gente no se equivoque es un mal indicador, desde mi claro, punto de vista. En esta parte que hablas de equivocarse, de toma de decisiones y riesgos, usualmente en la organización con ustedes, ¿cómo es? ¿Hasta dónde permite que te equivoques y asumir? Porque al inicio hablabas de que esto también tiene sus riesgos. ¿Qué cosas has visto en tu organización como, pues, como la parte oculta de esto, ¿no? De decir, mira, me ha pasado esto y he vivido este tipo de situaciones. Hombre, pues así no te podría anunciar pues nada en concreto, porque entendemos que equivocarse es algo natural, ¿no? Y todos los días nos equivocamos en un montón de cosas, pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Grandes todos los días, pues nos falta día para hacer equivocaciones grandes todos los días. Pero es algo natural. Cuando alguien se equivoca, simplemente lo que hay que hacer es poder hablar con naturalidad de lo que ha fallado, y hacerla un poco la autorreflexión de, oye, ¿qué hemos aprendido con esto, no? Sin más. Y a partir de ahí no es ningún motivo ni de censura ni de nada, ¿no? Es que no lo debe ser, ni por supuesto un ya te lo dije yo, ni cosas de esas, ¿no? Pues ya está. Es como el equivocarse es como va en el lote con los aciertos. Es como tú no puedes pretender tener aciertos relevantes sin ninguna metedura de pata. Si tú quieres quitar del conjunto las meteduras de pata, lo que vas a tener es aciertos anodinos, relevantes. Me extrañaría que fueran todos, alguna vez habrá alguno, ¿no? Pero por definición el acierto relevante conlleva asumir riesgos, ¿no? Y lógicamente cuando se asumen riesgos hay veces pues que las cosas no salen como esperábamos. Pues ya está, no pasa nada. Ya. ¿Y te ha pasado en alguna ocasión de que estás con tu equipo y tú tienes la solución de un tema, de una solución, una problemática, de una tensión, y tú cómo contienes esa ansiedad, Raúl, de decir, vámonos por ahí, pero tienes que escuchar porque no hay imposición? ¿Cómo lo vives tú? Mira, porque yo lo veo de una manera, ¿no? Y te lo decía antes de iniciar. Me pasaba muchísimo al principio, me pasaba muchísimo. Incluso había veces
pues que terminaba actuando de manera absolutamente inadecuada, ¿no? Imponiendo, ¿no? No, imponiendo no, pero a lo mejor avasallando, es decir, no teniendo claro cuáles son las reglas, ¿no? Es decir, actuando mal, como no debo actuar. Me pasaba alguna vez, básicamente en esos entornos, ¿no? De que se está a lo mejor dando vueltas y vueltas a una cosa que dices, esto lo tengo yo más claro que claro de cómo hay que hacerlo, ¿no? Claro. y además percibiendo de que van las cosas por un camino que tú consideras que no es el más adecuado, ¿no? Al final, yo creo que para la forma de compensar esa tendencia de llevar eso bien, pues básicamente es entender que no actuando de una determinada manera, es decir, no actuando con el modelo de decir, oye, callaros todos que yo tengo la solución a esto y esto hay que hacerlo así como os digo yo, actuando así estamos estropeando más cosas, estamos aminorando más valor que el que podamos aportar con esa supuesta solución que está en nuestras manos. ¿Me explico? Primero porque las cosas nunca tienen una única solución. Las cosas siempre se pueden resolver de muchas maneras distintas. Y luego además las diferentes combinaciones de actores y de formas de hacer las cosas, de personas implicadas y que están y que creen en lo que han decidido y que están implicadas en la decisión que se ha tomado, eso tiene una potencia y una fuerza que es muy superior a la supuesta mejor solución técnica que tú puedas aportar. No sé si me explico, porque en esta va a ser lo que cree el jefe y bueno, pues habrá que hacerlo y tal, y en cambio aquí es lo que nosotros creemos y hostia, y entonces pues eso moviliza de una manera distinta, ¿no? Entonces, salvo cosas muy gordas que uno considere que pueden ser manifiestamente de riesgo para la organización. De un riesgo, muy de riesgo y tal, yo creo que las normas hay que respetarlas. A ver, en la forma de gestionar las decisiones en la holacracia, algunas de las decisiones, los procedimientos que hay protegen los intereses, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo tengo roles dentro de la organización que me permite ser muy exigente con qué soluciones se dan para no poner en peligro la propia organización, ¿no? Pero son circunstancias muy excepcionales en las por ejemplo, ¿puedes comentar una de que pues? Mira, por ejemplo, nosotros en asuntos presupuestarios, decisiones de inversiones, ese rol lo sigo gestionando yo. Ok. Ese está en tu... Todavía lo tengo yo. Okay. Y cuando evolucionemos más y estemos más maduros, lo más seguro, eso lo iremos abriendo. Que es parte del aprendizaje, claro, por eso llevas el 60%. Entonces, muchos de los errores que pueden conectar con decisiones de inversión, pues bueno, aunque también es verdad que ese rol lo tengo formalmente yo, sí que es verdad que muy a menudo dejo hacer. Aunque formalmente tengo yo el rol, muchas veces se me consulta sobre inversiones que, oye, haz lo que tú creas conveniente. ¿Me explico? Aunque según el modelo de roles tendría yo ahí la decisión, ¿no? Pero, a ver, principalmente te diría que son cosas relacionadas con cuestiones operativas de cómo se organiza una determinada tipo de trabajos, cuestiones de cuál es la mejor estrategia comercial para abordar algo, sobre pues lo que es el negocio online. Por ejemplo, esta mañana he participado en una reunión en la que yo discrepaba sobre cosas que se estaban planteando ahí, ¿no? Y no he llegado ni a plantearlo como tensión. Okay. Simplemente todavía me he callado. Me he callado, sin más. ¿Por qué?
básicamente pues hago un acto de fe, ¿no? Decir, oye, pues si estas personas que hay aquí consideran que esto es un buen camino, pues os dejo hacer, no sé si me explico. No llega a un punto que considere que sea un peligro para la supervivencia de la organización y de la empresa, como para que tome decisiones de poner encima de la mesa que lo que vayáis a... No, dejamos hacer porque no llegan a ese punto, ¿no? No llegan a ese punto. También es verdad que por mucho que cultivemos una manera distinta de hacer las cosas y una mayor autogestión, al final la gente también tiene la inteligencia de aprovechar la experiencia y el criterio de los demás. La gente no es tonta, no sé si me explico. Y por mucho que a alguien le des autonomía para gestionar algo, quiere acertar en sus decisiones y quiere que lo que le has encomendado sea un éxito, ¿no? Entonces, lógicamente pregunta ahí donde cree que le puede enriquecer su punto de vista, ¿no? Entonces, eso al final hace pues que tampoco lleguen los asuntos a puntos muy críticos, ¿no? Porque se contrasta, se habla, se dice, en esos encuentros cada uno manifiesta sus tensiones desde su rol, y entonces se analizan las cosas de diferentes ópticas. Si te digo la verdad, no nos encontramos con situaciones complejas, ¿no? De estas que digas, no, a ver, pues no, todo fluye de una manera bastante normal y natural. Sí. Raúl, ¿tú cómo manejas el ego, la soberbia, sobre todo tuya? Fíjate que te cuento que a mí me costó trabajo porque todavía existe. Pues yo imponía mucho, ¿no? Más como mi estilo de control y poder. ¿Tú cómo lograste llegar a soltar o en qué nivel te encuentras? Te lo digo porque para mí fue bastante trabajo conmigo mismo y creo que hay veces que me sale, de manera inconsciente y creo que aquí en estas prácticas pues esto hay una parte muy importante, sobre todo el fundador, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo vives? Pues yo creo que voy aprendiendo, poco a poco, pero Ya somos dos, ya somos dos. Yo también. poco a poco, sí que en esta casa sí que ayuda bastante que cada vez de manera más natural, cuando alguien cree que se te está apoderando el ego, ¿eh? Tengo unos cuantos compañeros que sí que hemos ido desarrollando la confianza en la capacidad de decírnoslo, ¿no? Así, abiertamente. Claro, decir, oye, sí. Y yo creo que eso ayuda mucho, porque desde fuera se ve muy bien. Sí, siempre, siempre. Acá pasa lo mismo. La gente hoy dice, wow, qué organización tienen y que no sé qué, pero no han entrado adentro de la casa. Quédense una semana para que vean lo que vivimos. Y a eso es donde me refiero. Yo soy consciente y le digo yo a mis equipos, ustedes sí viven eso, yo no lo vivo porque esa parte ahí sí se dan con todos, como decimos acá en México, con la cubeta, ¿no? O sea, hasta con la cubeta, ¿no? Y luego, mira, si uno hace pues un ejercicio intelectual serio sobre cualquier materia, sobre cualquier asunto, tal como te decía antes, cualquier problema se puede resolver de muchas maneras diferentes. Cualquier área se puede organizar de muchas maneras diferentes. Cualquier producto se puede vender con muchas estrategias diferentes. Entonces, no hay una única manera buena de hacer las cosas. Entonces, si uno hace el ejercicio de tener claro que aunque tú tengas la absoluta convicción de que tienes una manera fabulosa de resolver algo, eso no quita para que existan otras 100.000 maneras fabulosas de resolver eso mismo.
Y cuando tú eso lo tienes claro, pues te da mucha tranquilidad. Decir, bueno, el que no lo hagan como yo creo que se debe hacer, no quiere decir que no se vaya a hacer bien, sino simplemente quiere decir que lo van a hacer de otra manera. Luego ya veremos si sale bien o no. Raúl, retos y desafíos de tu organización. Creo que todos tenemos retos y desafíos y estamos como en las etapas en las que nos encontramos. ¿En la cual se encuentran ustedes? ¿Cuál crees que sea hoy los retos y desafíos que tienen? Hombre, nosotros tenemos el reto de que el despliegue avance, y que alcance a puestos, podríamos decir, la parte que nos falta son los puestos más operativos. Pues los compañeros que preparan los pedidos en almacén, y parte, no todos, de los compañeros que hacen las rutas de reparto, pues bueno, puestos más operativos. Nos falta esa parte. Aunque en lo que son las rutas de atención a clientes sí que estamos avanzando en modelos distintos, fomentando mucha más autogestión en cómo se organizan y tal, y es un modelo en el que confiamos bastante. Pero eso es uno de los retos. Y luego sí que tenemos que afinar muchas cosas, pero muchas, porque sí que a veces, al menos yo, tengo una cierta sensación de falta de alineación, de falta de estrategia común, una cierta anarquía, sí. Más allá de la que puede ser saludable para que la creatividad fluya, ¿no? Sí que a veces tengo un poco esa sensación como de efecto colateral, de que como todo el poder tiendes a distribuirlo más, me explico, es como todo un poco más, es un poco más caótico, que a lo mejor es el estado bueno de las cosas, ya no lo sé, y simplemente esa percepción mía es una manifestación de mi ego, de esto sería mejor que lo ordenara yo, ¿no? A mí me pasa lo mismo que a ti, así que no te preocupes. Ahorita que te estoy escuchando, haz de cuenta que yo me estoy hablando conmigo mismo. Mira, no soy el único. Y decir, bueno, pues se puede hacer así y podemos hacerlo así. Y luego bueno, está ahí. Y luego yo he hecho en falta, claro, tenemos muy poco recorrido todavía en un modelo organizado, por decirlo de alguna manera, y nos ha cogido en medio de la pandemia, que es un periodo tremendamente raro, pero sí que creo que tenemos como organización que poner algo más el foco en que uno de las consecuencias de todo esto sea mayor productividad. Que mi percepción actual es que a día de hoy eso no es así. No es así. Esa es una realidad, sí, de tu punto de vista. Sí, yo creo que eso no es así, aunque sí que creo que estamos poniendo las bases para que sea así. Para llegar a ese propósito, a ese fin. Okay. Pero tal vez la herramienta, las reuniones, el debate, el tal, a lo mejor está consumiendo más energía de la que debería. Sí, y consume bastante energía. No debería, consume bastante. Sí, y cuéntanos esta parte, ¿hacia dónde quieres llevar con tu organización el tema de Holacracia? ¿Cuál es tu propósito o tu sueño? ¿Has visualizado algo o realmente estás dejando que las cosas fluyan? Hombre, a mí las cosas que personalmente me hacen sentir bien, pues son que la gente que trabaja aquí, que aquí encuentre un buen sitio donde trabajar, y que les ayuden a desarrollarse como profesionales y como personas. Eso me gusta, me aporta mucho bienestar. ¿Te sientes pleno en eso? Sí. Me gusta que todo esto se haga con una visión de largoplacista, incluso voy más allá, con una visión infinita. Y me gustaría que todo esto me sobreviviera y por mucho. Tu legado. Exacto. Me gustaría, ya no sé si lo conseguiré, pero me gustaría. Estamos jóvenes todavía, Raúl.
Me gusta poder ser, aunque sea un poquito, inspiradores de otros. Por eso estás aquí en el podcast, por eso estamos en este conversar. Eso también me produce mucho bienestar, porque entiendo que es una de las vías para tener un impacto, más allá del que podamos tener en nuestros clientes, nuestros proveedores, en los que trabajamos aquí, ¿no? Decir, oye, pues si podemos influir algo, inspirar algo, dar alguna idea a otros para que avancen por un camino, oye, pues que creo que les puede dar muchas satisfacciones, pues eso también me gusta y me complace mucho, ¿no? Y bueno, y algunas cosas que son obvias, como que al final, pues lógicamente nada de eso es posible si no conseguimos pues una rentabilidad que nos permita que todo eso se pueda construir, ¿no? Porque claro, cuando... Además es una de las... Mira, yo desde hace muchísimos años que me relaciono con muchos empresarios y participo en muchos foros. Hoy día esto suena más normal, ¿no? Pero hace 25 años daba para mucho debate, ¿no? Porque claro, cuando me decían, bueno, decía alguno, no, es que las empresas están para ganar dinero. Esa era de la época, o más bien es mi época, así me creí. No, y la mayoría de la gente sigue pensando que las empresas están para ganar dinero, ¿eh? Claro. Y yo creo que el 99% de los ciudadanos piensan eso, y yo decía, no, ganar dinero no es un objetivo, eso es como una... Mira, puedo aceptar que es como algo necesario, y es una consecuencia, y hasta te acepto que sea una consecuencia imprescindible, es como un requisito, no sé si me explico, pero sería algo así como decir que la luz lo dice, no recuerdo con qué palabras lo dice, pero se puede decir con muchas palabras diferentes, pero es como decir que los humanos existen para respirar o los humanos existen para comer. Pues no, los humanos no existen para respirar, si no respiran lógicamente no pueden existir. Pero su razón de existir no es respirar. Pues la razón de existir de las empresas no es ganar dinero. Sí que lo es la razón de existir de los accionistas. Pero las empresas son mucho más que sus accionistas. Por supuesto. Somos una sociedad, somos un grupo de personas que tenemos un impacto en las familias, en la política, en la economía. ¿Que hay que ganar dinero? Mira, que una empresa no gane dinero es una absoluta irresponsabilidad. Es ejercer su actividad de una manera irresponsable, porque si no gana dinero no tendrá la posibilidad de captar capital para sacar adelante sus proyectos, y si no gana dinero no tendrá futuro, y si no tiene futuro dejará de tener un impacto positivo en la sociedad. Entonces no hay nada más irresponsable que plantear una empresa de manera que no gane dinero, ¿no? Por supuesto. Raúl, ¿con qué te gustaría cerrar este conversar, este episodio? Pues hombre, me gustaría cerrar dándote las gracias. No, a ti, es al revés. Yo a ti te doy las gracias. Dándote las gracias porque esto que haces, de abrir la ventana y abrir la puerta para que otros contemos experiencias y hablemos y bueno, si hay alguna cosita que a alguien le pueda ser pues útil, pues bueno, haces algo bueno, algo positivo, algo que ayuda, ayuda a los que lo escuchen, y oye, y hablando contigo también nos ayuda a nosotros mismos, ¿no? Porque del paso que hablamos reflexionamos, repensamos las cosas, pues bueno, es también en sí mismo es un ejercicio interesante y positivo. Así que gracias. No, te agradezco mucho y me gustaría, tengo la inquietud de cuando visite España, que va a ser este año, me gustaría visitarte pues, y conocer un poco de lo que nos darás una alegría, nos darás una alegría. Y aquí me comprometo públicamente que sí pienso visitarte, así que no voy a ser como Fer y la Luz, que fue a recorrer el mundo, pero bueno, sí espero visitarte. Pues aquí te esperamos a ti y a cualquiera que tenga curiosidad, ganas de saber, conocer, meterse en una reunión nuestra, entender qué pensamos sobre cualquier asunto, cualquiera, y lo digo de verdad, está invitado.
Bien, muchas gracias y por tu apertura. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales o cómo, Mira, dónde pareces más nosotros, activo? nosotros estamos, ya te digo, en el norte de España, en nuestra web es evoca.com. Mi email es muy sencillo, si alguien me quiere escribir es raulbenito@evoca.com. ¿eh? Pues cualquiera que, bueno, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, pero vamos, cualquiera que quiera algo que esté a nuestro alcance, que esté en nuestra mano, pues que me escriba y, oye, y estaremos encantados.